Me llamo Estela Ramírez y tengo 75 años. Vivo sola desde hace más de 20, en una casita modesta que heredé de mi madre, en las afueras de Toluca. La casa tiene las paredes cubiertas de glicinas y un jardín que cuido con la misma devoción con la que alguna vez cuidé de mi hija, Ivonne. La gente que me conoce en el mercado o en la parroquia me dice «La señora Estela, la que siempre está en su jardín», como si con eso bastara para definirme. Pero yo he sido muchas cosas. Enfermera, madre, esposa de un hombre bueno que se fue demasiado pronto, y últimamente, una mujer que se siente más observadora de la vida que participante. No me quejo. Después de los 70, una se acostumbra al silencio, a las rutinas que ya nos sorprenden y a los días que parecen hechos con el mismo molde. Hay cierta paz en eso. La tele suena más de lo que se ve, y el teléfono, cuando suena, suele ser de alguna vecina o de una clínica que cree que me toca un chequeo que ya hice el mes pasado. Ivonne no llama con frecuencia, pero cuando lo hace, su voz viene vestida de apuro. Siempre está corriendo a alguna parte. Reuniones, citas, eventos. Su mundo no deja espacio para pausas. Es exitosa, elegante, y lleva un apellido doble desde que se casó con un arquitecto que no me mira a los ojos desde el primer día que nos presentaron. Yo, por el contrario, aprendí a sostener miradas, a sostener cuerpos, a sostener el dolor de otros en mis años como enfermera. Trabajé durante décadas en el hospital civil, turnos de noche y guardias eternas, cargando sueros, levantando pacientes que pesaban más que mi entereza, conteniendo gritos, limpiando heridas, y luego, regresando a casa a cocinarle a Ivonne su desayuno antes de que partiera a la secundaria. Nunca le faltó un cuaderno, un uniforme limpio, ni una mano que le alisara el cabello antes de un examen. Si mi vida tuvo un centro, fue ella. Desde que era pequeña me decía, «Mamá, tú siempre sabrás qué hacer». Y yo le creí. Esa frase era como una medalla invisible que colgaba sobre mi pecho, dándome fuerzas cuando los huesos ya no podían más. Cuando murió su padre, Ivonne tenía apenas 12 años. El infarto fue fulminante, sin despedidas. Yo me quedé con una hija con miedo en los ojos y una hipoteca a medias. No hubo tiempo para llorar en exceso. Tenía que asegurarme de que su mundo no se desmoronara del todo. Dejé de usar la lavadora para ahorrar luz. Vendí mi anillo de compromiso para comprarle la laptop que necesitaba en la prepa. Dejé de ir a los controles médicos que me correspondían porque prefería no saber si algo estaba mal. Lo que no se nombra, no duele, me decía. Y así, en silencio, construí años enteros con la fuerza de quien no puede darse el lujo de romperse. Cuando Ivonne fue aceptada en la universidad, vendí el auto y tomé 2 turnos extras en la clínica para pagarle el alojamiento. Cuando se tituló, lloré sola en la cocina, porque no me invitaron a la ceremonia. Me mandó una foto por mensaje, con un «Gracias por todo, mamá». Esa noche, brindé con té tibio y brindé por ella. Por su futuro. Porque todavía creía que todo lo que estaba haciendo, aunque la alejara de mí, era por su bien. Después vinieron sus viajes, los cursos en el extranjero, el máster, y luego, su boda. Me pidió que no llevara mantilla porque se vería muy antigua. Y que hablara poco, porque los invitados serían de mundo. Me senté en una mesa al fondo, entre tíos lejanos que apenas recordaban mi nombre. Cuando nació su primer hijo, pensé que volvería a necesitarme, como en los viejos tiempos, como cuando me llamaba a medianoche porque tenía fiebre, pero contrató una enfermera privada, y cuando fui a visitarla, me ofrecieron café en vaso de cartón, como si fuera una extraña. Aún así, tejí mantitas para el niño. Bordé su nombre en servilletas. Cociné purés que no fueron aceptados. Es que seguimos una dieta supervisada por pediatra, me dijeron.
como si yo nunca hubiera criado a nadie. Empecé a comprender que el amor no siempre es garantía de retorno, y que los hijos no siempre devuelven la entrega, aunque la reciban toda. Los domingos ya no eran como antes. No me llamaban para almorzar, y cuando lo hacían, era con la condición de que llevara algo hecho, porque a ti te queda mejor el arroz. Me sentaba en una esquina de la mesa, escuchando conversaciones sobre negocios, marcas de vino y remodelaciones. Yvonne hablaba de arte moderno, de viajes a Nueva York, de clientes difíciles. Yo, de mi jardín. A veces alguien me preguntaba si seguían floreciendo mis orquídeas, y yo respondía que sí, aunque ya no lo hicieran. Aprendí a no interrumpir, a sonreír en los silencios, a no ocupar espacio. Es curioso cómo una madre puede volverse invisible incluso frente a sus propios hijos. Es una forma de morir sin entierro. No soy una mujer tonta. Sé cuándo estorbo. Sé leer miradas y tonos. En el hospital aprendí a distinguir el miedo en los ojos de un paciente antes que aparecieran los síntomas. Ahora reconozco ese mismo miedo en mí. El miedo a no significar nada, a ser decorado de fondo, a que los recuerdos de mi esfuerzo se borren como fotos al sol. Pero también tengo claro que mientras viva, mientras mis manos puedan cuidar una planta o servir un plato, sigo teniendo valor. Sigo siendo yo. Por eso, cuando Yvonne me llamó aquella tarde y me dijo que quería que estuviera en su casa el sábado, porque vienen personas importantes y sería lindo que estés, mi corazón dio un vuelco. Pensé, ingenuamente, que algo en ella había cambiado, que finalmente había espacio para mí otra vez. Me dijo que quería que conociera su nuevo hogar, que llevara un vestido bonito, que estuviera lista a las 6. Me preparé con el mismo cuidado con el que solía preparar mi uniforme de enfermera en mis años de servicio. Elegí mi vestido azul marino, el que usé en el bautizo de su hijo, y que planché con esmero, como si fuera a recibir una medalla. Envolví un pastel de limón, su favorito de niña, en una fuente de vidrio que me regaló mi madre. Me puse perfume. Me miré al espejo y me sentí, por primera vez en mucho tiempo, invitada. Deseada. Importante. No sabía que esa noche no solo me cerraría una puerta, sino que también me abriría los ojos. Era sábado por la tarde cuando llegué a casa de Yvonne. Había seguido sus instrucciones al pie de la letra. Vestido azul, cabello recogido, aretes discretos. En la bolsa de tela llevé el pastel de limón, cubierto con una servilleta bordada y un pañuelo limpio, como solía hacer cuando era joven y visitaba a mis suegros. Al bajar del taxi, el chofer incluso me ayudó con la puerta, comentando que la casa era muy bonita, y sí que lo era. Moderna, de esas que parecen salidas de una revista, con ventanales enormes, piedra pulida, jardín simétrico y luces cálidas que ya se encendían pese a que aún había sol. A través del cristal pude ver siluetas moviéndose. Yvonne, su esposo, y un par de personas que no reconocí. Me alisé el vestido una vez más, me acomodé el bolso en el hombro y toqué el timbre con una mezcla de ilusión y nervios. Yvonne abrió con una sonrisa rápida, nerviosa, como quien no tiene tiempo para demasiados gestos. Me dio un beso en la mejilla, seco, perfumado, y dijo que estaba todo justo empezando. Me quitó el pastel de las manos con cuidado, pero sin mirarlo, y lo pasó a una asistente vestida de blanco que no me saludó. Luego me pidió que la siguiera por un pasillo largo, con pisos brillantes y aroma a madera nueva. Me mostró el baño del fondo, uno de visitas, decorado con velas y toallas bordadas. «Pasa un momento, mamá. Refréscate un poco. Ya sabes cómo es esto. Enseguida empieza a llegar la gente. Te llamo cuando sea momento de salir».
Me guiñó un ojo, cerró la puerta desde fuera y escuché el clic metálico de la cerradura. Al principio no me alarmé. Pensé que era por seguridad o por costumbre, pero cuando giré la manija para salir, no se movió. Lo intenté otra vez, más firme, y luego con las 2 manos. Nada. La cerradura estaba trabada. Volví a tocar, con suavidad primero, luego con insistencia. Llamé su nombre. Nada. El baño era pequeño, sin ventanas, con luz tenue. Pensé en esperar. Me senté en la tapa del retrete. Saqué el pañuelo del bolso y lo doblé sobre mis rodillas. 10 minutos pasaron. Luego 20. Escuché las voces comenzando a poblar la casa. Risas, brindis, tacones sobre el piso de mármol. Me levanté y volví a intentar abrir. Empujé con el hombro. Llamé a Yvonne. Grité su nombre. Nadie respondió. Fue entonces cuando, desde el otro lado de la puerta, escuché su voz. Estaba cerca, quizá en el recibidor, hablando con alguien. Decía: «Ay, mamá se encerró solita en el baño. Ya sabes, está un poco confundida últimamente. Siempre le pasa con estas manijas modernas. Pobrecita». La risa del otro acompañante no tardó. Después, pasos que se alejaron. Me quedé de pie, helada, sintiendo cómo algo dentro de mí se desplomaba con un golpe sordo. No había sido un error. Ella me había encerrado. Lo había hecho intencionalmente. Para ocultarme. Para sacarme de la vista. Como se oculta un objeto que no combina con la decoración. Y lo peor no fue el encierro. Fue la mentira dicha con tanta facilidad, con tanto hábito. Está un poco confundida. Como si yo ya no fuera fiable. Como si fuera una vieja con la mente ida. Como si no supiera que había criado sola a una niña, salvado vidas en salas de urgencias, limpiado sangre y orina de cuerpos que nadie quería tocar. Como si no supiera lo que significaba estar sola, verdaderamente sola, y aún así, mantenerse en pie. Me apoyé en la pared del baño, respirando por la boca. La fragancia artificial de las velas me mareaba. El espejo me devolvía una imagen que apenas reconocía. Mejillas pálidas, ojos turbios, boca entreabierta. Me quité los aretes, como si eso me devolviera algo de control. Me lavé las manos sin necesidad, solo para oír algo más que mi corazón. Luego busqué el celular en mi bolso, pero no lo había traído. Yvonne me había dicho que no era necesario, que estaría con ella toda la noche. Me senté en el suelo, sin querer manchar el vestido, y recé. No un rezo aprendido, sino uno torpe, hecho de frases inconclusas, de súplicas susurradas. «Que no me quiebre, señor, que no me quiebre, por favor». Las voces seguían del otro lado. Alguien encendía música. Escuché cómo se referían a la casa como el sueño arquitectónico de Yvonne. La palabra exquisito se repitió varias veces. Luego mencionaron a su madre. «No vino», dijo alguien. «Está enferma», respondió otro. «Con lo del Alzheimer», añadió una mujer, sin saber que estaba a apenas 3 metros, escuchando. Estuve encerrada 1 hora. Quizá más. Perdí la noción del tiempo. Mi espalda crujía, mis rodillas dolían. Pero no lloré. Solo me sentí vacía, como si me hubieran desinflado de adentro. En algún momento intenté abrir un pequeño armario del baño, donde encontré una caja de primeros auxilios. Dentro, entre vendas y algodón, había una linterna pequeña. Con eso, me acerqué a la rejilla de ventilación junto al piso. Recordé mi formación.
En los hospitales antiguos, el sonido viajaba mejor por los tubos y conductos. Coloqué la linterna apuntando hacia adentro y comencé a golpear con el anillo de mi dedo índice contra la rejilla metálica. Un golpe corto, luego 2 rápidos. Pausa. Repetí. Era un patrón que usábamos con los internos en zonas de aislamiento. No sabía si alguien lo entendería, pero necesitaba que el ruido llegara a otro lugar. Pasaron varios minutos. Entonces, escuché pasos pequeños. Una voz infantil dijo: «Mamá, ¿hay algo en la pared?» Y luego una respuesta apresurada: «No, mi amor, es la cañería. Ve a jugar». Me aferré a la linterna como a una esperanza. Redoblé el patrón, más fuerte, hasta que finalmente alguien gritó: «¡Hay alguien en el baño! ¡Alguien está encerrado!». Escuché movimiento. Luego llaves. Alguien intentó abrir desde fuera. Otra voz, la del esposo de Yvonne, dijo: «¿Cómo pudo pasar esto?». Y finalmente, el clic. La puerta se abrió. Afuera una decena de rostros curiosos me miraban. Una niña de unos 6 años, con trenzas y vestido floreado, fue la primera en decir. Ella estaba adentro, haciendo ruidos con una linterna. La madre de la niña se puso roja. La alejó, murmurando algo sobre los niños y su imaginación. Yvonne apareció al fondo, blanca como el papel, acercándose como si pisara huevos. «Mamá, no sabía que estabas ahí. Pensé que ya habías salido». No respondió cuando le pregunté, sin voz, por qué no había contestado mis llamados. No miró a nadie a los ojos. Dijo que había sido un accidente. Que las manijas de esa puerta a veces se traban. Alguien preguntó por qué no revisaron antes. Otro susurró que había sido muy extraño todo. Un hombre con gafas, al que no conocía, tomó una foto con el celular. Yvonne se giró rápido para decirle que no lo hiciera. Yo solo me quedé ahí, de pie, al borde del marco de la puerta, con la linterna aún en la mano. Me ofrecieron una silla. Me trajeron agua. Yvonne insistía en que todo había sido un malentendido, pero las miradas ya no eran las mismas. Algo había cambiado en esa casa perfecta. Algo se había resquebrajado. Yo, que había llegado esperando ser recibida con amor, fui encerrada. Yo, que creía que una madre nunca dejaba de ser importante, fui ocultada. Y si alguna vez tuve dudas sobre mi lugar en su mundo, esa noche me fueron respondidas con claridad. A veces, lo más doloroso no es el grito, ni el golpe, ni el rechazo. Es el silencio que se hace cuando finges que alguien no está ahí. Es la forma en que una hija decide borrar a su madre sin mover una silla. Después de aquel momento extraño y denso, tras haber salido de ese baño que se convirtió por una hora en una suerte de celda decorada con velas perfumadas y toallas bordadas, me senté en una de las sillas del comedor como si mis huesos hubieran olvidado cómo sostenerme. No quise mirar a Yvonne. Sabía que estaba a unos metros, hablando en voz baja con su esposo, lanzando miradas furtivas hacia mí como si yo fuera una mancha en la alfombra. Un bulto que no debió estar allí. Alguien me ofreció agua con gas. Otra persona, un canapé. Sonreí como quien agradece por cortesía, pero no toqué nada. El mundo seguía girando alrededor del evento. Las conversaciones retomaron su curso como una corriente superficial que esquiva obstáculos. Y yo me convertí en un objeto decorativo. Instalado, sí, pero no integrado. Permanecí sentada durante largo rato, observando. Tenía el vaso de agua en la mano, pero no bebía. Mis dedos se aferraban al vidrio como si fuera un ancla,
como si necesitara asirme a algo tangible para no perderme en la confusión de lo que había vivido. Vi cómo la gente sonreía, cómo brindaban con vino caro, cómo Yvonne caminaba entre sus invitados con esa gracia que yo no le conocía de niña, tan segura de sí, tan erguida, con los labios pintados y la voz modulada para impresionar. La vi acercarse a una mujer de cabello blanco perfectamente peinado, no mayor que yo, y la presentó como la directora de arte de la firma. La abrazó, le besó la mejilla, le rió un chiste con tanta familiaridad que por un instante sentí celos. No por la mujer, sino por ese gesto, por esa calidez que yo ya no conocía. ¿En qué momento mi hija empezó a ofrecer ternura solo en público, solo a extraños? Recordé, de pronto, las veces que dormía con ella en la misma cama cuando tenía fiebre, cómo le preparaba infusiones con hojas de guayaba cuando tenía dolor de estómago. Cómo una vez vendí una sortija de mi madre para poder pagar su viaje escolar a Guanajuato. Recordé su sonrisa sin dientes cuando la ayudaba con la tarea de matemáticas, sus manos pequeñas aferradas a mi brazo cuando cruzábamos la calle. Y luego la comparé con esta mujer que me encerró en un baño. Me dolía pensar en la distancia entre esas dos personas. Me dolía más que cualquier dolor físico. Me dolía porque no sabía cuándo había empezado esa mutación, ni qué había hecho yo para provocarla. Cuando finalmente me levanté, lo hice con lentitud, como quien se reincorpora de una caída invisible. Caminé por la sala, sin rumbo, fingiendo observar las obras de arte enmarcadas, los floreros de cristal importado, las estanterías de libros perfectamente alineados, muchos de los cuales, me atrevería a jurar, jamás fueron abiertos. Fingí interesarme en el espacio, pero solo buscaba respirar. Tomar distancia, entender. Me acerqué a la cocina, más por reflejo que por hambre. La mesa estaba decorada con platos de cerámica finísima, servilletas plegadas con precisión casi quirúrgica, y una botella de vino con una etiqueta en francés que apenas podía leer. Una joven, quizá camarera o asistente, me preguntó si deseaba algo. Le respondí que no. Me miró con lástima. Esa mirada me hirió más que cualquier palabra. Entonces llegó ella. Yvonne. Con su andar calculado, con su sonrisa posada como flor de plástico. Me tomó del brazo con gentileza falsa, como si no quisiera que se notara su prisa por alejarme. «Mamá, ¿estás bien?» Fue un malentendido horrible. No sabes lo mal que me siento. Su voz no mostraba culpa. Mostraba fastidio. Mostraba la incomodidad de quien teme perder el control sobre una escena ya ensayada. ¿Un malentendido?, pregunté con voz suave. No grité. No me alteré. Solo deseaba comprender. ¿Quién cierra una puerta con llave y luego se olvida de que alguien está ahí? Ella titubeó. Dijo que no recordaba haberla cerrado, que debió haber sido una casualidad, que quizá algún niño, y se detuvo porque supo que la mentira era demasiado débil. Es que con tanta gente, y tú sabes, este tipo de puertas se traban. Volvió a repetir esa excusa, la misma que ya había escuchado, esa excusa de las manijas modernas y las viejitas que se confunden. Sentí náuseas. ¿Desde cuándo dices que tengo la cabeza mal?, le pregunté. Ella no respondió. Miró a su alrededor. Buscó testigos. Evitó mi mirada. ¿Desde cuándo inventas que no entiendo, que me confundo, que me encierro sola?, insistí. Sus labios se tensaron. «Mamá, por favor, no hagamos una escena». Entonces lo entendí todo. No quería que nadie viera en mí una figura real. Me quería como fondo, como símbolo, como un nombre en un árbol genealógico que no incomode, que no interfiera.
Y esa noche yo interfería. Y por eso me había ocultado. Volví a la silla del comedor y tomé mi bolso. Quería irme. Pero mis piernas ya no eran las de antes. Estaba cansada. Y en ese cansancio apareció otra emoción. La furia. No una furia escandalosa, no de gritos ni platos rotos. Una furia interna, sorda, vieja, acumulada durante años de ser, relegada, ignorada, utilizada. Me senté de nuevo y observé a Yvonne caminar entre sus invitados, con un plato en la mano y su copa de vino. La oí decir cosas como «cuando estuve en París» o «cuando trabajé en la ONU», como si su vida hubiera sido trazada sola, sin raíces, como si no hubiera existido una mujer que la empujó en silencio, año tras año, centavo tras centavo. Me pregunté cuántas personas en esa casa sabían que ella no pagó su universidad, que su primer trabajo lo consiguió gracias a un favor que yo supliqué en la clínica donde trabajaba, que su boda se celebró con el dinero que obtuve al vender la casa de mi madre, mi única herencia. Ninguna. Nadie sabía. Porque yo nunca conté. Porque me enseñaron que las madres no se jactan, que se entrega sin esperar, que el amor de madre es discreto. Pero esa noche algo se quebró. Fue entonces cuando un joven se me acercó. No debía tener más de 30 años. Me dijo que era editor de una revista digital de cultura, que había visto lo que pasó con La Puerta, que había oído rumores de lo que dije, que si me molestaba que me hicieran unas preguntas. Le respondí que no era momento ni lugar. Sonrió, asintió, y antes de irse dijo: «A veces, lo que se calla también merece contarse». Aquella frase me acompañaría más tarde, como un eco. A las 11 de la noche, cuando el evento parecía llegar a su fin, Yvonne se acercó una vez más. Me pidió que no malinterpretara nada, que estas cosas pasan, que ella estaba nerviosa, que no era su intención. Pero ya no me salía la palabra «está bien». Ya no podía regalarle consuelo. Solo le dije: «Lo que hiciste no fue un error. Fue una decisión. Y lo que yo haga ahora también lo será». Me levanté, rechacé el abrigo que me ofrecían y caminé hacia la puerta. Mis pasos eran lentos, pero firmes. Sentí que varias miradas me seguían. Sentí un murmullo crecer como espuma tras de mí. Pero no volteé. No lloré. No temblé. Porque por primera vez en muchos años yo tenía el control. La noche era fresca. La calle estaba iluminada por farolas silenciosas. El cielo sin luna. Llamé un taxi desde el teléfono de un guardia en la entrada del fraccionamiento. Mientras esperaba, pensé en todo lo que aún podía hacer. Pensé en mi jardín, en la radio vieja que aún sonaba en la cocina, en el libro que había dejado a medio leer. Pensé en la voz de mi madre diciéndome que la dignidad no se negocia, aunque duela. Pensé en lo que haría mañana. Y lo supe con la claridad de quien toma una decisión sin vuelta atrás. Mañana haría llamadas. Y no sería para pedir disculpas. Sería para comenzar a recuperar lo que durante años había entregado con amor, pero también con ceguera. El amanecer del día siguiente me encontró despierta mucho antes de que el primer rayo de luz tocara los vidrios polvorientos de mi cocina. Dormí poco y mal, con ese tipo de sueño interrumpido que no descansa, apenas engaña. Me levanté con las piernas entumecidas y el pecho con esa presión rara que antecede al llanto, pero que no se concreta. Me preparé un café, fuerte y sin azúcar, como siempre lo hice desde que falleció Eduardo. Encendí la radio, pero la apagué enseguida. Ese domingo no quería voces ajenas.
ni música de fondo, ni risas grabadas. Me senté a la mesa con el mantel deshilachado que ya había lavado cientos de veces, y observé el calendario colgado junto a la puerta. Era uno de esos de promoción de la farmacia de la colonia, con fotos de paisajes andinos y frases motivacionales. El del mes decía: «Lo importante no es cuántas veces te caes, sino cuántas te levantas». Leí la frase varias veces, sin saber si me parecía reconfortante o insultante. Me reí sin ganas, con esa risa hueca que sirve más para vaciar que para aliviar. Pensé en Yvonne, en su rostro rígido, en su perfume caro, en su forma de esquivar mis ojos cuando decía que me amaba. Recordé cómo de niña se aferraba a mi delantal y no quería ir al jardín. Recordé sus dibujos con crayones, las cartas del Día de la Madre con letras torcidas, los «Te quiero, mamá» garabateados con corazones mal hechos. Recordé también las primeras veces que me interrumpía para corregirme delante de sus amigos. Las frases como «Mamá, no digas eso, no es así», o «No hables de eso aquí, por favor». Cada una de esas correcciones fue una gota que no supe ver como parte de una lluvia. Ayer, esa lluvia me ahogó. Tenía dos opciones. Podía guardar esa experiencia como otro agravio más en la caja donde están los desaires silenciosos, los cumpleaños sin llamada, las decisiones que tomaron sin consultarme. Podía sumarlo a la lista, cerrarla con llave y fingir que todo seguía igual. O podía hacer algo diferente. Esa mañana decidí hacer lo segundo. Me levanté de la mesa, fui al dormitorio, abrí el armario y saqué una caja de zapatos vieja. Dentro estaban papeles ordenados con meticulosidad. Recibos, contratos, comprobantes de transferencias, copias de cheques, hasta los contratos de servicios que pagué en nombre de Yvonne en su boda. Cada documento era un ladrillo de lo que construí por ella. No para mí. Por ella. Y hasta ese momento, jamás había usado ninguno para reclamar nada. Siempre pensé que el amor no se mide en facturas. Pero ayer, esa idea comenzó a parecerme ingenua, porque hay amores que se desvanecen cuando no se valoran. Y hay sacrificios que terminan convertidos en argumentos en tu contra, si no los defiendes. Me vestí con ropa sobria, me peiné el cabello en una trenza baja y me puse los zapatos de suela blanda. Luego tomé la caja y salí. Caminé hasta la esquina, tomé un taxi y pedí que me llevara al despacho del licenciado Rentería, un viejo conocido de los tiempos del hospital. Ahora retirado pero aún activo para ciertos casos particulares. Me recibió con una mezcla de sorpresa y calidez. Me hizo pasar, me ofreció café, y se quedó en silencio mientras yo sacaba cada documento y lo ordenaba sobre su escritorio. No dije mucho al principio, solo le pedí que revisara todo y que me dijera qué podía hacer legalmente. Pasaron más de 2 horas. Él leyó en detalle, subrayó párrafos, tomó notas. Cuando terminó, me miró con una expresión entre asombro y respeto. «Estela, no solo has financiado la vida de tu hija, has sostenido su imagen. Has sido no solo su madre, has sido su columna. Y legalmente hablando, tienes herramientas para recuperar mucho de lo que cediste». Asentí en silencio. Me pidió unos días para preparar los trámites, pero me sugirió, antes de tomar cualquier medida drástica, hacer algo simbólico. «¿Qué tipo de algo?», pregunté. Y su respuesta fue tan simple como poderosa. «Revoca todo lo que aún puedas revocar. Deja que lo sientan. No como venganza, sino como lección». Esa misma tarde, regresé a casa. Me preparé un té. Llamé al servicio de catering que había contratado para el bautizo del segundo hijo de Yvonne. Cancelé el pedido. Luego llamé al florista, al fotógrafo,
a la mujer que diseñaba los recuerditos. Cancelé todo. Era un evento que se celebraría en 15 días, pero aún estaba bajo mi coordinación y mi cuenta. Uno por uno, fui anulando compromisos. Algunos me pidieron explicaciones. A todos respondí lo mismo. No voy a financiar una celebración en la que soy considerada un estorbo. Esa noche los teléfonos empezaron a sonar. Primero fue Yvonne, luego su esposo, después la secretaria del esposo, luego una tía lejana. No contesté. Apagué el teléfono y dormí profundamente por primera vez en meses. No con felicidad, pero sí con paz. Al día siguiente la furia fue inmediata. Yvonne llegó a mi casa sin avisar. Golpeó la puerta como si fuera suya. Entró sin esperar a que yo dijera adelante. «¿Qué hiciste, mamá?», gritó. «¿Por qué estás saboteando todo?». Se refería al bautizo, claro, a los gastos que ella daba por asegurados. A los pagos que salían automáticamente de una cuenta que, aunque estaba a su nombre, tenía mis fondos. Hice lo que debí haber hecho hace años, detener el abuso. Ella se quedó paralizada. No esperaba esa frase. ¿Abuso?, preguntó con una voz teñida de incredulidad. ¿Ahora resulta que tú eres la víctima? La miré. La miré con todos los años acumulados. La miré como madre y como mujer que ya no tiene miedo. Sí, porque no hay otra palabra para encerrar a tu madre en un baño y decirle al mundo que está perdiendo la cabeza. No hay otra palabra para usarme como escalón y luego empujarme a la sombra. Ella se sentó, de golpe. Bajó la voz. No lo hice con mala intención, mamá. Solo quería que todo saliera perfecto. Había gente importante. No quería desentonar. Esa palabra me heló. Desentonar. Como si yo fuera una nota falsa, una mancha en su vida nueva. Me levanté y caminé hasta la puerta. Te agradezco la sinceridad, Yvonne. Pero yo no nací para ser nota de fondo en tu sinfonía. Me lo dijiste sin darte cuenta, pero me lo dijiste. En tu mundo, yo ya no tengo lugar. Ella lloró. No supe si era por arrepentimiento, por miedo a la pérdida, o por puro egoísmo. Pero esa vez no fui yo quien la consoló. No busqué un pañuelo. No dije, ya pasará. Me limité a sostener mi posición, porque entendí que no hay recuperación sin límites, y que mi vida, aunque en su ocaso, aún merecía respeto. Y ese respeto, a partir de ese día, iba a exigirse. Las noticias del bautizo cancelado corrieron. Los amigos, los vecinos, la familia lejana se enteraron. Algunos me llamaron, preocupados. Otros me felicitaron en voz baja. Un periodista que había estado en el evento anterior publicó una nota breve sobre la madre que fue encerrada en su propia historia. No usó nombres, pero muchos entendieron. Me convertí, sin quererlo, en símbolo. Algunos me decían valiente. Otros, exagerada. Yo solo me sentía, por fin, despierta. En las semanas siguientes, decidí cerrar aún más el círculo. Me reuní con el licenciado Rentería y firmé documentos que establecían límites financieros. Cambié las autorizaciones bancarias. Anulé poderes legales. Establecí que, en caso de emergencia, las decisiones sobre mi salud serían tomadas por mi amiga Teresa, no por Yvonne. Fui escribiendo mi nuevo presente con la misma letra clara con la que alguna vez le ayudé a hacer su tarea, porque entendí que la dignidad no se ruega, se construye, con hechos,
con decisiones, con una soledad digna, si es necesario. Una tarde al volver del mercado encontré una carta bajo mi puerta. Era de Yvonne. Me pedía perdón. Decía que no sabía cómo reparar lo que había hecho, que tenía miedo de perderme, que se sentía avergonzada, que sus hijos merecían conocer a su abuela. Leí la carta varias veces. Había honestidad en sus palabras, sí, pero también un dejo de necesidad, de interés. No la llamé. No le respondí. No por crueldad, sino porque las heridas todavía no cerraban. Tal vez un día lo haría. Tal vez no. Esa noche volví a regar mi jardín. Las glicinas estaban floreciendo otra vez, tímidas pero persistentes. Me senté en el banquito de madera, el mismo en el que solía tomar el sol con Eduardo, y cerré los ojos. Respiré hondo. No tenía la certeza de que el camino que había elegido fuera el más fácil, ni el más amable. Pero era mío. Por primera vez en muchos años, lo que estaba haciendo, lo hacía para mí. La mañana del lunes empezó como cualquier otra, con el silbido del camión de la basura en la esquina y el canto insistente de los gorriones en el alero del techo. Pero algo en el aire me dijo que ese día no sería como los demás. No fue una intuición mística, sino la certeza acumulada que nace cuando las consecuencias de nuestros actos, por muy justos que hayan sido, comienzan a desplegar su efecto. Me desperté temprano. Me vestí con una blusa clara y pantalón de lino. Me recogí el cabello en un moño sencillo y salí al patio a barrer las hojas secas. No habían pasado 20 minutos cuando escuché el sonido de un auto frenando frente a mi casa. Un portazo seco. Pasos rápidos sobre el concreto. Golpes en la puerta. No toques de cortesía. Golpes. Firmeza. Exigencia. Me sequé las manos en el delantal y fui a abrir. Era Yvonne. Su cara estaba desencajada, con ojeras profundas, cabello desordenado y los ojos llorosos de quien ha dormido mal muchas noches seguidas. A su lado, su esposo, ese hombre de manos suaves y frases medidas, no parecía mejor. El traje arrugado, la corbata mal colocada, la mandíbula tensa. Ambos se pararon frente a mí como si estuvieran frente a un enemigo. No saludaron. No pidieron permiso. Entraron. Me quedé un segundo parada en el marco de la puerta, observando cómo cruzaban mi sala, esa sala que ellos habían ignorado por años y que ahora pisaban como si tuvieran derecho. Cerré la puerta con lentitud. No por miedo. Por dignidad. Yvonne fue la primera en hablar. No hubo rodeos. Mamá, necesitamos hablar. Esto ya se está saliendo de control. Su tono tenía una mezcla de súplica y amenaza. Su esposo la miró como esperando autorización para intervenir. Ella asintió y él continuó. Nos están llegando cartas, notificaciones legales. Congelaron nuestras cuentas. Se cancelaron las reservas del salón. Los proveedores del evento dicen que tú revocaste todo lo firmado. Dicen que usaste cláusulas que nos obligan a pagar penalidades. El banco está investigando el origen de los fondos del fideicomiso. Están cuestionando la titularidad de la cuenta que usábamos para los gastos de la casa. Hizo una pausa. Respiró hondo. Y eso no es lo peor. Están hablando de ti en redes sociales, de lo que pasó en la fiesta, del encierro, del video. Yo no dije nada. Caminé hasta la cocina, puse a calentar agua y saqué 3 tazas. Con esa parsimonia que solo puede ser interpretada como provocación o dominio. Ellos me siguieron. Yvonne se sentó en la silla frente a la ventana. Su esposo permaneció de pie. ¿Qué quieres, mamá?, preguntó, y no fue una pregunta de curiosidad.
Fue una acusación. ¿Revancha? ¿Destruirnos? ¿Arruinarnos? Puse las tazas sobre la mesa. Les ofrecí té. Ninguno aceptó. Yo no quiero destruir nada, respondí con voz baja pero firme. Solo dejé de sostener lo que ustedes daban por hecho. Dejé de financiar mi propio menosprecio. Ustedes se acostumbraron tanto a mi silencio que ahora confunden justicia con venganza. Yvonne desvió la mirada. Su esposo se sentó, resignado. Esto va a hacerle daño a los niños, dijo. No a los niños, corregí, sino a ustedes, porque los niños solo entienden lo que se les muestra. Y hasta ahora, lo que ustedes les han mostrado es que su abuela no importa, que puede ser omitida, escondida, descartada. Eso es lo que les duele, saber que no pueden seguir ocultándome sin pagar un precio. Yvonne se quebró. Comenzó a llorar en silencio, con esa tristeza contenida que no es del todo sincera. Yo no sabía que estabas tan dolida, mamá. Pensé que eras fuerte, que entendías que todo esto era temporal. Me reí, no con burla, sino con incredulidad. ¿Temporal? ¿Encerrarme fue temporal? ¿Decirle a la gente que tengo demencia fue temporal? ¿Hacerme sentir un estorbo fue parte de un plan corto? Ella negó con la cabeza, temblando. No quise eso. De verdad no. Solo me vi sobrepasada. Todo era tan importante. Queríamos que todo saliera bien. ¿Y quién decide que está bien?, pregunté. ¿Tú? ¿Tu esposo? ¿La gente que no sabe lo que costó tu educación, tu ropa, tus viajes? ¿La gente que no conoce mis noches de doble turno, mis desayunos fríos, mis zapatos con cartón en la suela para que tú tuvieras botas nuevas? Se hizo un silencio denso. Ni siquiera el té humeante entre nosotros podía disiparlo. Entonces el esposo habló, y por primera vez sin arrogancia. ¿Qué necesitas para detener esto? Nada, respondí. Ya lo hice. Ya detuve lo que me hacía daño. Lo demás es consecuencia. Yvonne se levantó. Me miró con una mezcla de miedo y amor, como quien mira a Gila Kenda a alguien que creía conocer y de pronto se vuelve otro. ¿Me odias?, preguntó. No, le respondí. Pero me estoy aprendiendo a querer yo. Y para eso, necesito poner límites. Límites que tú nunca respetaste. Caminó hacia mí. Quiso abrazarme. No la rechacé, pero tampoco la abracé con fuerza. Fue un contacto frío, mecánico, simbólico. Una formalidad. Nada más. Me dejaron sola poco después. Salieron sin ruido, como si temieran molestar al mundo. Cerré la puerta, volví a sentarme, tomé mi taza y bebí con lentitud. La radio seguía apagada. El mundo afuera giraba. Pero dentro de mi casa, algo había cambiado para siempre. Esa tarde, recibí una llamada del despacho de Rentería. Me dijeron que un medio nacional quería entrevistarme, que alguien les había contado la historia, que querían saber más. Les dije que no, no porque tuviera miedo, sino porque la historia ya había sido contada donde realmente importaba, en la cara de mi hija. No necesitaba cámaras, no necesitaba aplausos. Lo que necesitaba era lo que ahora tenía, el control sobre mi vida. 2 días después, llegaron los documentos. Firmé la revocación final del fideicomiso. Lo reestructuré en favor de una sola persona. Mi nieta Clara, la hija mayor de Yvonne. La única que en todo este tiempo me miró con ternura.
La única que preguntó por qué su abuela ya no iba a las fiestas. Que me escribió una carta en papel, con dibujos torpes pero sinceros. A ella le dejé el fondo. No para que lo use ahora, sino para que lo tenga cuando cumpla 25. Cuando pueda entender qué significa hacer justicia sin rabia. Cuando pueda mirar esta historia y no repetirla. La última vez que vi a Yvonne fue en una reunión familiar que no organizó ella. Fue en casa de mi sobrino Andrés. Yo llegué con una torta de espinaca, como en los viejos tiempos. Me senté al fondo, sin protagonismo, pero sin vergüenza. Yvonne me miró. Me saludó. No me abrazó. No me evitó. Solo me miró. Yo le devolví la mirada, y en ese cruce silencioso supe que algo se había entendido. No perdonado aún, pero entendido. Al regresar esa noche, encendí la radio por primera vez en semanas. Sonaba un bolero viejo, de esos que hablan de ausencias y tiempos que no volverán. Me senté junto a la ventana, con el té de manzanilla en las manos, y observé cómo la noche se apoderaba de las calles con esa lentitud majestuosa que tienen las cosas inevitables. No lloré. No sonreí. Solo respiré. Por primera vez, sin esperar nada de nadie. La vida volvió a su ritmo pausado, como el latido de una casa antigua que respira en cada crujido de la madera, en el vapor del café que sube lento, en el roce del viento contra las cortinas. Después de todo lo que ocurrió, después del silencio denso de mi hija, después de las visitas legales, de las decisiones irrevocables, de las palabras que finalmente se dijeron, lo que quedó fue esto. Un jardín que florece sin testigos. Un cuaderno, con anotaciones que solo yo entiendo. Un rosario sobre la mesa. Y un nombre que vuelve a sonar con dignidad en mi propia voz. Me llamo Estela Ramírez, y ya no me encierro ni me dejan encerrada. Nadie decide por mí, y si bien no tengo un ejército de familia a mi alrededor, tengo algo que no supe cuidar durante muchos años. Mi propio respeto. No volví a recibir a Yvonne en casa. No por odio, ni por orgullo, sino porque algunas heridas, incluso cuando ya no sangran, requieren espacio. Me escribió un par de veces, cartas extensas, algunas llenas de preguntas, otras de explicaciones. Las leí todas. Las guardé en un cajón. No las respondí. No sentí que tuviera que hacerlo. Ya no me debo justificaciones. Ya no vivo en la espera de que otro valore mi entrega. Aprendí que el perdón no es un gesto social. No se da por presión ni por calendario. El perdón, si llega, debe nacer solo, y no por necesidad del otro, sino por convicción propia. Y yo aún no estoy lista. Y está bien no estarlo. Con mis nietos, la historia ha sido distinta. Clara viene cada tanto. Me ayuda a ordenar el jardín, me cuenta cosas de su escuela, me habla de sus amigas. A veces cocinamos juntas. La veo y recuerdo a Yvonne de pequeña, pero también veo algo distinto. Veo un respeto que no se finge. Ella escucha, pregunta, se interesa. Me abraza sin vergüenza. Me llama abuela con una sonrisa que no duele. A veces me hace pensar que algo de todo esto no fue en vano, que quizás no pude ser la madre ideal, ni la suegra diplomática, ni la figura que mi hija necesitaba en su mundo de apariencias, pero que al menos sembré en Clara algo que florece sin condiciones. Teresa, mi amiga de siempre, pasa por casa una vez a la semana. Jugamos lotería, tomamos café de olla, hablamos de nuestros achaques, pero también nos reímos, a carcajadas, como dos niñas traviesas. Ella fue quien más me sostuvo durante todo este proceso. No con consejos, sino con presencia. No con soluciones, sino con la certeza de que alguien sabe que existo,
Porque a veces eso es todo lo que una mujer necesita. Que alguien no te olvide, que te incluya en su cotidiano, que te pregunte cómo dormiste sin estar obligado a hacerlo. He vuelto a escribir. No novelas, no diarios. Escribo recuerdos. Fragmentos. Escenas. A veces me siento junto a la ventana con mi cuaderno y una lapicera de tinta negra y anoto cosas como el día que Yvonne aprendió a amarrarse los zapatos. O la vez que Eduardo me regaló un pañuelo de seda en lugar de flores, porque decía que duraría más. Son textos breves, como estampillas de mi memoria. Nadie los lee. Pero yo los necesito. Son mis piezas. Son mi manera de no desaparecer. No me arrepiento de lo que hice. No me pesa haber cortado el flujo de un amor que ya no era sano, porque el amor, cuando se vuelve desdén, ya no es amor, es dependencia. Y una mujer que ha vivido 75 años, que ha enterrado a su esposo, que ha trabajado de noche para que su hija estudie, que ha sabido estar sola sin enloquecer, no merece vivir dependiendo del afecto condicionado de nadie, mucho menos de una hija que prefirió mentir antes que reconocerla. Quizás algún día Yvonne y yo volvamos a sentarnos frente a frente, sin armas, sin máscaras, sin heridas abiertas. Tal vez. Pero no lo necesito. Si llega, lo recibiré con calma. Si no, continuaré como hasta ahora. Tranquila, sobria, en paz. Porque hay momentos en la vida de una mujer en los que la paz interior vale más que cualquier reconciliación forzada. Y yo llegué a ese punto. No me interesa corregir el pasado. Me interesa que el presente no me aplaste. En las noches, cuando el silencio se instala con su peso de siempre, cuando los grillos cantan su monótono concierto y la luz de la calle entra tenue por la cortina, me recuesto y pienso en todo lo que fui, en todo lo que entregué, en todo lo que me devolvieron y en lo que no, y en lugar de amargura, lo que siento es una especie de gratitud áspera. Porque aún estoy aquí. Porque sigo siendo yo. Porque aunque el mundo no me aplauda ni me celebre, aprendí a vivir con la frente en alto. A veces, esa es la victoria más grande que una mujer puede tener.